y está escribiendo a uno de sus hijos espirituales llamado Timoteo. Timoteo era un muchacho que cuando recibe esta carta de primera Timoteo se cree que tenía entre 35 y 40 años, es decir, que era un muchacho, un joven físicamente, no era un adolescente, sino que era un hombre joven. Y Pablo está escribiéndole y le escribe ya siendo un anciano y le empieza a dar consejos, puesto que Timoteo era pastor de una de las iglesias más grandes que había en aquellos tiempos, en aquellas regiones, y era pastor de la iglesia que estaba en Éfeso. Era una de las iglesias más grandes y una de las iglesias que recibió 2 cartas, no tan solamente por Pablo, sino también Juan en el Apocalipsis le escribe una carta a esta iglesia. Y no tan solamente Dios estaba teniendo cuidado de la iglesia, sino que Dios le escribe 2 cartas al pastor de esta iglesia, lo cual es primera a Timoteo y segunda a Timoteo. Pero en el contexto en el cual encontramos esta epístola, encontramos ya a un apóstol Pablo, ya siendo un anciano, ya siendo una persona grande. En realidad él tenía cerca de 65 años cuando estaba escribiendo esta carta. Estaba a punto de dar su vida por Cristo y ya tenía una larga trayectoria de caminar con Dios, de servir a Dios, una trayectoria de vivir por Cristo, de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas. En algún lugar llamado Listra lo habían tenido inclusive como un dios, lo habían tenido a él, lo habían menospreciado, lo habían sacado de algunas ciudades, lo habían apedreado, había sufrido grandes estragos en su vida. Pero ahora, ya siendo un anciano, se sienta y empieza a aconsejar a este joven pastor llamado Timoteo. Y escribe y comienza la carta diciendo en el versículo número 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Le está diciendo: ¿sabes qué, Timoteo? Yo te voy a escribir, pero no conforme a lo que yo pienso, sino porque Dios me ha puesto a mí para escribirte lo que estoy a punto de escribirte. Y continúa en el versículo 3 al versículo número 11 y Pablo está diciéndole: ¿sabes qué? La ley fue dado para todos los pecadores, para todos los que han desobedecido, para los fornicarios, los sodomitas, los homicidas, los matricidas, los patricidas, los profanos, los irreverentes, los impíos y los pecadores. Para ellos ha sido llevada la ley. Y Timoteo, tú debes saber algo. El glorioso evangelio que yo he predicado, ahora te lo estoy encomendando a ti. Y Pablo estaba encomendándole la tarea de resguardar la iglesia de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, de las falsas o más bien de las herejías que existían en aquellos entonces. Pero encontramos que Pablo, cuando llega en el versículo número 12, él empieza a dar gracias a Dios y dice en el versículo número 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo está diciendo: la ley fue para los impíos, pero yo doy gracias a Dios porque Dios me tuvo por fiel, habiendo sido yo, y continúa en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Pablo está haciendo un recuento de su vida y dice: yo fui tal persona, yo fui un injuriador, yo perseguí a la iglesia de Cristo, yo hice cosas malas, yo mentí, yo robé, yo golpeé a personas, yo estuve a favor de que apedrearan a ese hombre llamado Esteban, yo hice cosas malas en mi pasado. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: ¿sabes qué? Debes darte cuenta de todo lo que Dios me ha sacado a mí, todo lo que Dios ha tenido misericordia para conmigo, de todo lo que Dios ha hecho en mi vida pasada. ¿Por qué? Porque si recordamos la vida del apóstol Pablo, antes, cuando era llamado Saulo, encontramos varios pasajes de la Biblia que nos hablan de la vida antigua de Pablo. Vean lo que dice ahí en Hechos capítulo número 8, Hechos capítulo número 8, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. Esto estamos hablando de que antes de que fuera salvo este hombre llamado Pablo. Y Saulo consentía en su muerte. Versículo 1 del capítulo 8 del libro de los Hechos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo
Pablo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Aquí encontramos a este hombre llamado Saulo que en su vida pasada, él cuando estaban apedreando a Esteban, él dijo sí, hágalo, y él consintió, él permitió, él dejó que se llevara a cabo esto, él dio su voto de aprobación. ¿Por qué? Porque él estaba en contra del cristianismo. Inclusive dice en este versículo que él iba casa por casa y arrastraba a los hombres. Eso quiere decir que Pablo tenía su caballo y los amarraba en un lazo y lo ponía en la moldura de su cabalgadura y los iba arrastrando para llevarlos a entregar a las autoridades. Él era un hombre celoso de las leyes y de las tradiciones de los judíos. Encontramos esto también en el libro de Gálatas. Vean la vida antigua de este hombre llamado Saulo o Pablo. Dice en Gálatas 1:13 lo siguiente, versículo 13 de Gálatas 1: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Está hablando a esta iglesia de Galacia o a las diferentes iglesias que estaban en esa región. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era una persona celosa, era una persona que vivía en sus tradiciones, una persona que vivía arraigado en el judaísmo, y él quería que todas las personas que estaban predicando acerca del camino, es decir, acerca de Jesucristo, pudieran ellos ser encarcelados y terminar con eso que él llamaba una plaga, la plaga del cristianismo. Encontramos también en Filipenses capítulo número 3, Pablo está escribiéndole a esta carta, a esta iglesia también, y en el capítulo número 3 encontramos también un poco de su pasado. Dice en el versículo número 3 de Filipenses 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y aquí da sus credenciales: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Era un hombre que se habría criado, era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel. Cuando entendemos o cuando vemos esta expresión de que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, nos está hablando de que él había estudiado en con una de las personas más prestigiadas de los judíos. Era como decir: yo estudié en Harvard, yo estudié en aquella gran universidad. Pablo estaba dando esas credenciales y decía: yo he hecho esto, yo he sido circuncidado, yo fui hebreo de hebreos, yo fui de la religión más recalcitrante, en este caso los fariseos. Y él estaba dando testimonio. ¿Por qué? Porque Pablo estaba recordando su vida, estaba recordando lo que él era con anterioridad. Y cuando regresamos a 1 Timoteo capítulo número 1, dice Pablo lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, versículo 12, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes en mi vida pasada, allá en el tiempo pasado, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Pablo estaba reconociendo la misericordia de Dios. Pablo estaba reconociendo que él había sido una persona pecadora. Pablo estaba viendo su pasado y narrándoselo a los Gálatas, a los Filipenses, narrándolo el mismo Lucas en el libro de los Hechos. Encontrábamos a un hombre sumamente pecador, un hombre sumamente yendo en contra de la voluntad de Dios, un hombre que perseguía a la iglesia. Pero cuando agradó a Dios, dice la palabra de Dios aquí: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él,
para vida eterna. Lo que está diciendo Pablo es que está dando un recuento de su vida y está diciendo: yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre que he hecho cosas malas, que he visto cosas que no debería de ver, que he arrastrado a los cristianos, me burlé de ellos, hice cosas malas, pero eso lo hice yo antes en mi vida antigua. Pero cuando a Dios le agradó, fui recibido en misericordia. Cristo mostró su misericordia para conmigo. Dios mostró su misericordia para con nosotros. Y dice la palabra de Dios acerca de la misericordia, que Dios es un Dios misericordioso. Vean lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo, capítulo número 34, haciendo alusión acerca de la misericordia de Dios. Éxodo capítulo número 34, versículo número 6. La Biblia dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, estaba hablando acerca de Moisés, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Pero aquí lo que estaba haciendo alusión y lo que nos habla este versículo es que Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que no nos da lo que nosotros merecemos. De hecho, la definición de misericordia es recibir algo que no merecemos. Dios es misericordioso. Dios no nos da el pago por nuestros pecados, sino que Dios es un Dios misericordioso. Y Pablo estaba diciendo: yo fui recibido a misericordia. Yo fui en esta vida pasada, hice tantas cosas malas, tantos pecados que cometí, pero Dios, en un momento de mi vida, yo fui recibido a misericordia. Y dice la palabra de Dios concerniente a la misericordia también en el Salmo 103. Si me acompañan, por favor, Salmo 103, versículos número 8 en adelante del Salmo 103. Dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando de la misericordia de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras inequidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no nos ha hecho maldades. Dios es un Dios misericordioso, que aunque ciertamente Pablo había perseguido a la iglesia, había sido un injuriador, un blasfemo, una persona que había hecho cosas malas, Dios lo recogió y Dios le extendió sus manos para demostrarle su misericordia. Dice también en el Salmo 103, en el versículo número 17, lo siguiente: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen. Dios es un Dios misericordioso, queridos hermanos. Dios no nos da el pago que ustedes y yo merecemos. Dios no es un Dios malvado que esté diciendo: ahora le voy a mandar una enfermedad a tal hermano, ahora le voy a quitar un hijo a tal hermana, ahora le voy a quitar su esposo a tal hermana. No, Dios es un Dios misericordioso. Y la Biblia dice que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, que la esencia de Dios es una esencia misericordiosa. Dios es un Dios misericordioso. Dice en el Salmo 32 también lo siguiente acerca de los cristianos, de nosotros. Versículo número 10 dice en este salmo: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Aquellos que esperan en Dios, aquellos que buscan a Dios, aquellos que claman a Dios, aquellos que pedimos o buscamos la bendición de Dios, la misericordia de Dios nos rodea. La misericordia de Dios es la que nos sostiene. La misericordia de Dios, por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Dice de hecho ahí en el libro de Lamentaciones, después de Isaías viene Jeremías, y después de Jeremías está el libro de Lamentaciones. En Lamentaciones capítulo número 3 también nos da una alusión a la misericordia de Dios. Vean este hermoso versículo número 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Querido hermano, ¿sabes qué?
Pablo estaba diciendo, y entendamos esto, Pablo estaba escribiéndole a este joven llamado Timoteo. Él ve su vida y dice: yo fui esto y esto y esto, pero yo doy gracias a Dios porque por la misericordia de Dios, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador, perjurador, habiendo hecho yo tantas cosas malas, Dios tuvo misericordia de mí. Y después nos lleva a lo siguiente. Regresemos por favor a 1 Timoteo capítulo número 1, ahí donde estamos. 1 Timoteo capítulo número 1. Pablo está viendo su vida pasada. Pablo está observando todo lo que ha hecho Dios con su vida. Y ¿sabes qué, querido hermano? Sería bueno que nos recordáramos de dónde es que nos sacó Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros vivíamos en pecado, vivíamos ahí como el hijo pródigo, haciendo solo una ilustración ahí en las porquerizas, y viviendo de una manera mala, de una manera sucia, revolcados por el pecado. Pero de ahí Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Pablo, cuando está observando esto, dice: ciertamente yo soy el más grande de los pecadores, yo he hecho cosas bien malas. Y eso nos puede aplicar a nosotros. Y Pablo, en medio de esto, y esto no es común en las cartas de Pablo, en medio del capítulo 1, cuando apenas está dando la introducción, se encuentra el versículo 17, que es una doxología, que es una acción de gracias a Dios, para darle las gracias a Dios por todo lo que Pablo había hecho, y Dios había mostrado su misericordia para con Pablo. Y leemos en el versículo 17 que Pablo está diciendo: ciertamente yo fui esto y fui lo otro, pero Dios me tuvo misericordia, y Dios tuvo misericordia para con mí, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén. Aquí encontramos a este anciano, ya a esta persona adulta de más de 60 años, escribiendo esta carta a este joven llamado Timoteo, y le está diciendo: mira, Timoteo, guarda la fe, haz esto, guárdate de los malos obreros, de las malas doctrinas. Porque acuérdate, yo fui recibido a misericordia, y habiendo yo sido tan malo, es más, yo soy el más grande de todos los pecadores. Y Pablo toma un momento para escribir esta doxología. ¿Saben lo que encontramos aquí? Encontramos a un hombre que vivió su vida dándole a Dios. Un hombre que ya es un anciano y estaba recordando. Y si nosotros echamos una mirada a la vida de Pablo, encontramos que fue un hombre, sin lugar a dudas, que vivió para Dios. Un hombre que desde su primer viaje misionero, desde antes que vivió en Antioquía, en Hechos capítulo número 11, en Hechos 13, que encontramos el primer viaje misionero, en los siguientes capítulos de Hechos, donde encontramos aquellos viajes, 3 viajes más misioneros que hizo Pablo, encontramos la vida de un hombre que estaba dispuesto a vivir por Cristo. Un hombre que estuvo dispuesto a darle su vida, su tiempo, su intelecto, su dinero, estuvo dispuesto a darle todo a Dios. ¿Saben por qué? Porque él recordó de dónde lo había sacado Dios. Queridos hermanos, si nosotros no recordamos de dónde nos ha sacado Dios, y no recordamos la misericordia de Dios, y no echamos mano de la misericordia que Dios ha tenido para conmigo. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera tenido misericordia para conmigo, para con usted y yo viviríamos en pecados cada día más grandes, cada día más pesados, cada día más sucios. Pero Dios, en algún momento de nuestra vida, Él tuvo misericordia de nosotros. Él fijó su mirada en nosotros y dijo: yo estoy aquí, yo pagué el precio por ti, yo morí en la cruz del Calvario, y Dios extendió su misericordia, y esa misericordia se ha extendido todos los días, de tal manera que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Queridos hermanos, debemos recordar que la misericordia de Dios es algo que Dios nos ha dado, algo que Dios ha puesto sobre la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no hemos recibido lo que merecíamos. Si usted y yo mereciéramos, o más bien recibiéramos lo que nosotros mereciéramos, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y mereciéramos ese lugar de tormento. ¿Saben? Algunos de nosotros no nos portamos tan bien como deberíamos.
Algunos maridos han sido infieles, pero saben, Dios ha mantenido su misericordia. Algunas hermanas han hecho cosas que no deberían de hacer, pero saben, a lo largo de la vida Dios ha demostrado su misericordia. Era lo que Pablo estaba observando, era lo que Pablo estaba viendo. Dios me mostró su misericordia. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, ¿para qué me sirve a mí darme cuenta de la misericordia de Dios? Bueno, sirve para que usted y yo podamos darle la honra y la gloria de vida a su nombre, porque Dios ha demostrado su misericordia y ahora nosotros debemos darle la honra y la gloria, porque Él lo merece, queridos hermanos. Él merece, Él es dueño de recibir, Él es digno de recibir todas las cosas. Vean lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo número 5. Apocalipsis capítulo número 5. Aquí encontramos algo que nosotros viviremos, algo que está narrando el escritor Juan, y está viendo una probadita de lo que es el cielo. Y en el versículo número 11, vean lo que dice aquellos ángeles, aquellos millones de ángeles. Versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, digno es de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, aquí vemos que las multitudes, los ángeles, los 24 ancianos, y de hecho ahí estaremos nosotros, estaremos diciendo: toda la honra, toda la gloria la merece el divino Cordero, aquel que murió por mí. Pero debemos darnos cuenta que debemos darle la honra y la gloria a Dios debida a su nombre en nuestra vida, aquí cuando estamos nosotros. Debemos darle la honra a Dios, debemos tenerlo en preeminencia. Él debe ser el motivo de nuestra vida, Él debe ser el motivo de cómo yo voy a guiar a mi matrimonio. Él nos va a guiar cómo guiar a nuestros pequeñitos, cómo guiarnos como iglesia, pero debemos darle la honra y la gloria a Él, porque Él es digno, queridos hermanos. Y dice aquí la palabra de Dios: Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Querido joven, la Biblia dice que Dios es digno de recibir la sabiduría. No le des tu sabiduría a este mundo, no le des tu inteligencia a este mundo. Este mundo paga mal, pero Dios es un Dios que merece que aquella carrera que tú estás estudiando, aquellas habilidades que tú tienes, aquella sabiduría que tú tienes, se las rindas a Dios, porque Él es digno de recibirlo. Querido hermano, la Biblia dice que Él es digno de recibir también las riquezas. Dios es digno de que nosotros le demos de lo mucho que Él nos da. Él es digno de recibir de nosotros. También dice que Él merece la honra y la gloria. Y querido hermano, toda la honra y la gloria de la iglesia debe ser dedicada para Dios. Debemos darle la honra. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos rescató de nuestra manera pasada de vivir. Habiendo sido algunos de nosotros, o algunas personas creyentes, antes fueron fumadores, antes fueron bebedores, antes fueron mujeriegos, antes fueron tal vez con tendencias homosexuales, tal vez con tendencias malas en cuanto a la inmoralidad, pero de ahí Dios mostró su misericordia. Por tanto, querido hermano, si Dios ha demostrado su misericordia para contigo, debemos darle la honra y la gloria dada a su nombre. Dice en primer libro de Crónicas, también el rey David está orando y está a punto de darle ya, a punto de morir, y dándole el reinado a su hijo Salomón. Y en medio de esta oración, el rey David dice desde el versículo número 10: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre,
desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué tremendo, un hombre que caminó con Dios, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ya siendo de igual manera un anciano, se para delante de la congregación y empieza a decirle: tuyo es, oh Jehová, tú lo mereces, tú mereces la honra, tú mereces la gloria. Pero ¿qué pasa con nosotros, queridos hermanos? A veces ni siquiera le somos fieles a Dios. No podemos darle honra y gloria a Dios si no somos fieles a Dios. Y no hablo tanto de congregarse en la iglesia, porque de eso afectaría mucho, pero sí les hablo acerca de la lectura bíblica. A veces no le damos la honra a Dios. Pasamos tiempo tan ocupados en la computadora, tan ocupados en nuestros quehaceres, y pasamos así como aquella mujer llamada Marta, que estaba tan turbada y yo tengo que hacer esto, y se le olvidó lo más importante: pasar tiempo con su Dios. Queridos hermanos, una de las cosas que debemos darle la honra y la gloria a Dios es a través de serle fiel en nuestra lectura y en nuestra oración. Debemos darle la honra y la gloria porque Él es digno de recibirla. Él lo merece. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque debes darte cuenta que Él mostró su misericordia. Siendo tú un hombre pecador, Dios mostró su misericordia, y por lo tanto tú debes darle la honra a Dios. No te preocupes de darle la honra al gobierno, de darle la honra a alguna persona. Dale la honra y la gloria a Dios, porque Él es digno. Él es el que murió por ti. Querido muchacho, ten cuidado que la universidad no te absorba, porque la universidad no pagó en la cruz del Calvario por tus pecados. Sé fiel a Dios, sé fiel a Cristo, sé fiel a las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es digno de recibir nuestra sabiduría, la fuerza, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dios la merecen, porque Él es digno, queridos hermanos. Así es de que Pablo estaba viendo eso. Y Pablo, regresando a 1 Timoteo, está escribiendo y le escribe a Timoteo, y en el versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Saben lo que estaba diciendo Pablo? Mientras yo viva, le voy a dar la gloria a Dios. Y si leemos las epístolas de Pablo, 13 de ellas, y probable 14 con Hebreos, no lo sabemos, pero todas las epístolas de Pablo encontramos a un Pablo diciéndole a la iglesia de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le escribe a la iglesia de los Filipenses y les dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben por qué? Porque era un hombre que dedicó su vida al servicio, darle la honra y la gloria a Dios. Queridos hermanos, yo solamente quiero decirles: tenemos el ejemplo de Pablo, pero ¿saben qué? Pablo ya murió, está allá en la gloria. Tenemos ejemplos de muchos misioneros que dieron su vida por Dios y estuvieron dispuestos, familiares tal vez de algunos de nosotros aquí presentes, pero ya ninguno de ellos está. Pero ahora me pregunto: ¿quién le dará la honra y la gloria a Dios? ¿Lo darán los del lugar aquí enfrente? Ellos buscan ídolos. ¿Saben qué? El cristiano, cuando ve la misericordia de Dios, por consecuencia debe darle la honra y la gloria a Dios. Si usted y yo no le estamos dando la honra y la gloria a Dios debida a su nombre, es porque no nos hemos dado cuenta de la misericordia y de la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios son reflejadas a través de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Yo merecía la paga de mi pecado, pero Cristo pagó. La paga del pecado es la muerte, y Cristo murió por mí. Lo decimos muy fácil, pero a veces no lo entendemos.
todo lo que conlleva la misericordia de Dios. Dios mostró su amor para conmigo en que siendo yo aún pecador, Cristo murió por mí en un sacrificio vicario, en un sacrificio que Él me sustituyó. Él me lavó, me regeneró, me perdonó de mis pecados. Y si Él lo hizo conmigo, y si Él lo hizo con Pablo, y si Él lo hizo con usted y yo debemos llegar a la conclusión que llegó Pablo. Por tanto, porque es la conclusión a la cual llegó: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pero yo me preguntaría, ¿realmente lo entendemos? ¿No será que estemos tan afanados en nuestra propia vida que no le estemos dando la honra a Dios? Viene el día del servicio y viene algún familiar a la casa y toca, y justo domingo a las 9 de la mañana llega y toca. Y en vez de que le demos la honra y la gloria a Dios y le digamos, ¿sabes qué? Vámonos a la iglesia. Si usted le dice eso a su familiar, no, regreso más tarde, que va a decir probablemente. Pero darle honor y la honra y tener en preeminencia a Dios es tenerlo en preeminencia en todas las cosas que hagamos, en todo lo que usted haga. Tiene su negocio, ore por su negocio, ore por las cosas que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Dios. Si usted tiene un trabajo, es por la buena mano de Dios, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, es por el amor que Dios le tiene a usted. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, al único y sabio Dios, sea la honra y sea la gloria. Querido joven, está bien que te gusten los deportes, está bien que te gusten los programas, está bien que te gusten algunas cosas, pero ¿sabes? Debes aprender a poner a preeminencia a Dios, aún de tu cansancio, aún de las cosas que tu maestro te dice, no, es que debes venir a esta hora porque a esta hora tiene que ser, y en domingo es el único día que vas a poder, y tú debes aprender a decir, ¿sabes qué? No, el día domingo yo lo he dedicado para el Señor porque es el día del Señor. Y debemos aprender, querido hermano, a veces nos, en vez de tener en preeminencia a Dios, a vez de tenerlo como Pablo dijo, por tanto al único y sabio Dios, a Él sea la honra, a Él sean mis talentos, a Él sean todo lo que yo tengo. En vez de decir eso, a veces nosotros decimos, es que tengo muchos trastes que lavar. Es que pastor, el domingo es el único día que puedo hacer esto. Y ¿sabes qué? No le estamos dando la preeminencia a Dios. Hermano, si nosotros aprendiéramos a darle a Dios solo un poco de lo mucho que Él nos da, podríamos darle o decir las mismas palabras que dijo Pablo: el Rey de mi vida, el que merece la honra en mi vida, el que merece la gloria en mi vida, el que por los siglos de los siglos da a entender que siempre, no nada más un día, no nada más 3 días a la semana, sino todos los días, por los siglos de los siglos. Él la merece. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo deberíamos de aprender a darle la honra a Dios. Los hijos que tenemos, ¿saben para qué son? Para que les sirvan a Dios. Los talentos que Dios nos ha dado, vemos a las muchachas tocando, algunos que tienen diferentes talentos, hay hermanos con muchísimos talentos. ¿Para qué los tengo? Bueno, no son para que yo los use para mis propios deleites, son para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Pero por qué los uso para mí mismo? ¿No será que no hemos aprendido a ver la misericordia de Dios? ¿De dónde Dios nos sacó? Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Dios me sacó de esto. Dios mostró su misericordia conmigo. Por lo tanto, yo le voy a dar la honra y la gloria todos los días que yo vivo. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a, como iglesia, cada uno de nosotros, aprender a darle la honra y la gloria a Dios. Queridos hermanos, Dios merece lo mejor de usted. Usted tiene muchos talentos que podría darle a Dios. Déselos a Dios, no se los dé al mundo, déselos a Dios. ¿Por qué? La Biblia dice, el que me honrare, hablando Jesucristo, el que me honrare, mi Padre le honrará. Eso da a entender que Dios paga bien. Pero debemos echar mano a la misericordia de Dios. Bendito Padre Celestial, Señor,